Vamos a... Entonces grabamos esta sesión de intercambio entre PAMI, ASJ y CAS, ¿ya? Eso solo ¿Desde para ya que quede comienzan los registrado. 25 minutos, Andrea? ¿O cuando iniciamos a 25 compartir? minutos va a partir PAMI y todos ponemos oreja, pestaña y ceja para escuchar cómo van y poder retroalimentar, compartir, reflexionar con ellos. Muy bien, buenas tardes. Gracias. Y qué bueno también igual haber escuchado lo último con los colegas de coincidir, digamos, ¿verdad? Porque también nos sigue ayudando, digamos, como a seguir pensando nuestra teoría del cambio. Yo les voy a compartir igual pantalla, les voy a contar que nosotros igual hicimos vamos a ver dónde se comparte pantalla. El Compartir verdecito. pantalla. Ahí sí, el verdecito. Muy bien. Hicimos un esfuerzo por mejorar el cambio, porque nosotros teníamos, primero, contarles que habíamos identificado 3 grandes vacíos, uno en lo nacional, otro en lo municipal y otro en lo comunitario. Entonces, sobre eso nosotros habíamos hecho 3 cambios. Pero entonces, un poco en la reflexión última con todo el equipo, pues ya mejoramos un poco este asunto. Entonces ya dejamos el cambio general que está acá, y además ubicamos dominios de cambio en 3 ámbitos, en lo nacional, en lo municipal y en lo comunitario. Y entonces nosotros hicimos, digamos, como todo el ejercicio de vías de cambio a partir de esta parte comunitaria, ¿verdad? Entonces por eso está ahí en rojito. Pero entonces les leo un poco ahí el cambio que nosotros habíamos pensado a partir de esos tres escenarios. Era que niñas, niños y adolescentes en su calidad de titulares de derecho participan activamente en espacios políticos, en cualquiera de los 3 ámbitos, ¿verdad? En los que conjuntamente con cogarantes y garantes proponen y gestionan mejoras al marco normativo específico de niñez, también aportan en políticas públicas con enfoque de derechos, y además también en algún proceso comunitario de protección integral y especial. Ese es un poco el cambio. Suena bastante grande, pero realmente esas son digamos, como la principal transformación que nosotros hemos visto a partir de este ejercicio. Entonces, les decía que nuestros dominios de cambio están ubicados en tres ámbitos geográficos. En lo nacional es que ustedes se van a dar cuenta que en los 3 ámbitos también está la niñez y la adolescencia está como actores, ya sea o de consulta o de participación directa, o está concentrada en ellos la acción. Y en el caso de lo nacional es que efectivamente los chicos, junto con organizaciones y redes de sociedad civil, aportan en una propuesta de marco legal actualizado, porque en Guatemala hay una desactualización de muchas cosas, ¿verdad? Actualizado a la realidad, pero también hay otro montón de leyes que quedaron fuera, digamos, como de ese marco referente que tenemos a favor de la niñez y adolescencia. Entonces, por lo tanto, también estamos proponiendo la armonización de ese marco legal con otras leyes vigentes, ¿verdad? Y que ese ejercicio de actualización ayuda a promover y consolidar la protección integral y especial con un enfoque de derechos de la niñez y adolescencia. Ese es un poco el dominio de cambio en lo nacional. El dominio de cambio en lo municipal es que garantes locales, y en este caso nos estamos refiriendo a alcaldes, concejales y síndicos, están abiertos al diálogo político, es decir, aceptan el diálogo político y de alguna manera también incorporan las propuestas de sociedad civil. Entonces a eso nos referimos con abiertos, ¿verdad? Abiertos al diálogo político con sociedad civil, niñas, niños y adolescentes, utilizando las políticas públicas municipales como herramientas de planificación y gestión de recursos a favor de los derechos de la niñez en sus municipios. Ese es en el ámbito municipal. Y en el comunitario, aquí es donde decimos que los chicos son los actores principales. Aquí los actores principales es sociedad civil y garantes, y los niños también participando, pero también digamos, como el énfasis está más en esos garantes nacionales. Aquí el énfasis está en los garantes locales, ¿verdad? Y en lo comunitario estamos pensando que el actor principal son los chicos, ¿verdad? Entonces, en el ámbito comunitario, el dominio de cambio es que adolescentes y jóvenes impulsan acciones de protección integral y especial en las agendas de los espacios de toma de decisión, ¿verdad? Y ahí dice cabalmente a nivel comunitario. Ese es un poco
un poco, digamos, como el panorama que va arriba. Súper, conversemos del panorama que va arriba y después vemos una vía. Sí, perfecto. ¿Sí? Ya, súper. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito cómo va tomando forma. Comentemos. Recordemos, ¿qué decíamos? Esto a propósito de lo que nos pedían. Jorgito, déjame mostrar algo un minuto. A propósito de lo que veíamos que era importante para seguir guiándonos, ¿cierto? ¿Por qué nos parecía importante como para seguir guiándonos en este proceso? Ustedes decían, nos serviría de repente tener unas preguntas guías, ¿sí? Entonces eso es lo que les quiero compartir ahora. ¿Sí? Las preguntas guías, un poco para que entremos a la conversación con Pami. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el cambio esperado? Del cambio esperado, ¿cuál es la pregunta guía del cambio esperado? Se me quedó pegada esta cuestión. Dame un segundo que está mañoso. Mañosito. Pegado está. Voy a hacer el último intento, si no se los digo ahí. Y cuando estamos en el cambio esperado, nosotros estamos pensando sí o sí en el cambio que queremos ver en los derechos de los niños, de la manera más clara y concreta posible, entendible, ¿cierto? Para cualquier persona, ¿sí? Ahí se movió. Es el cambio que queremos ver en la situación de derechos de los niños que veremos al final del proyecto. Esto es algo que vamos a ver producto de la acción del proyecto, es algo que podemos alcanzar en el tiempo y con los recursos que tenemos como proyecto. Y es algo que visualizamos en la situación de derechos de los niños. Esa es una primera característica. Y si es necesario, vamos a priorizar muy bien, vamos a clarificar muy bien quién es ese sujeto niño. Ese sujeto niño son los niños en general, niños, niñas y adolescentes, son niños trabajadores, son niños de sectores rurales, son niños de... ¿Sí? Es importante que tengamos claro de qué niños, en qué contexto y cuál es el cambio en la situación de derecho que vamos a alcanzar producto de la acción que vamos a desarrollar. Y luego, nuestros dominios se refiere a estos cambios en los actores estratégicos que cambiando, si se cumple ese cambio, entonces vamos a alcanzar el cambio esperado, el cambio de arriba. ¿Sí? Entonces, dependiendo nuestra problemática, nuestro análisis, los antecedentes que tenemos en la evaluación o en la CDN, ya tenemos claro entonces cuáles son esos cambios que, si se dan, entonces sí vamos a obtener este cambio esperado por el proyecto. Y entonces podemos tener varios ejemplos. Veníamos en el grupo trabajando me pedían ustedes, Andrea, veamos más ejemplos. Veníamos con el ejemplo del caso, avancemos a otro ejemplo de una organización en Honduras, AIO, ¿cierto? ¿Qué es el cambio que ellos quieren? Niños, niñas entre 6 y 12 años cuentan con buen trato que permite el desarrollo de sus capacidades y mejora sus aprendizajes y el ejercicio de sus derechos. Eso es lo que quieren ver al final del proyecto, lo que quieren lograr con el proyecto, que pase con los niños. ¿Qué quiero que pase con los niños al finalizar el proyecto? ¿Y quién tiene que cambiar y cómo para que esto pase? Bueno, los padres, madres y tutores crían con cariño, inclusión e igualdad de género y trabajan colaborativamente con los docentes apoyando activamente el proceso de desarrollo de los niños y de las niñas. Puedo situar el cambio en un actor o la relación entre actores, ¿cierto? Estoy viendo un cambio aquí, los padres, y ese cambio lo cualifico. ¿En qué lo voy a cualificar? En función de lo que me dice el ACDN. Este ACDN en Comayagüela decía, ojo, que aquí hay mucha discriminación. Ni los profes creen que los niños van a salir adelante, viven en una zona roja, todos son delincuentes, todos son potenciales mareros, no vale la pena enseñarle, hay mucha discriminación desde ahí, y los padres tampoco creen que la educación sea un camino. Entonces, se necesita además abordar eso. Perfecto, un cambio. Otro cambio necesario, dice este equipo, para alcanzar el cambio esperado.
que los niños están organizados en gobiernos escolares o juntas infantiles comunitarias que trabajan en conjunto con los comités de defensoría y el consejo municipal. O sea, hay articulaciones que le permiten defender sus derechos. Y hay también que las organizaciones de base comunitaria, los patronatos, las iglesias, las asociaciones, conforman comités de defensoría de derechos de la niñez en sus comunidades y trabajan con los niños para generar incidencia en el Consejo Municipal del Distrito Central, ¿sí? O sea, nos podemos plantar cambios en ese nivel y nos podemos plantear los dominios de cambio como cambios en los actores o relaciones entre actores que nos van a permitir alcanzar esos cambios, ¿sí? En CEIPA, por ejemplo, en Guatemala, dice, su proyecto que trabajó y que ya está implementando a partir de este año, ¿cierto? Niñas, adolescentes y jóvenes trabajadores de Quetzaltenango y Salcaja, organizados, reclaman sus derechos, terminando su educación primaria o básica, y están más protegidos frente a las violencias. ¿Qué cambio quieren? Ojo, el recorte en niños trabajadores, ¿cierto? De esos municipios. Ajá. ¿Y qué cambios quieren ver? Ellos están organizados como niños trabajadores, terminan su educación primaria o básica y están más protegidas frente a la violencia que reciben como niños trabajadores. Perfecto. ¿Y aquí qué plantean? ¿Qué cambios? Bueno, que los niños trabajadores aprenden de manera activa y con procesos que son alternativos, educativos alternativos que les permiten estudiar, ¿cierto? Pero también que los NAT están organizados y reclaman sus derechos, y que existen promotores de derechos de la niñez trabajadora en conjunto con las organizaciones de NAT que promueven la educación y la protección. Y además las autoridades municipales e institucionales trabajan con la niñez, adolescencia y juventud, se articulan para cumplir o promocionar el derecho a la educación y protección, ¿sí? Entonces, son ideas, que nada de esto lo calcamos y lo copiamos, pero sí nos sirve para graficar la idea que mis dominios, la lógica de los dominios es que si se cumplen los dominios, entonces nosotros apostamos a que este de acá arriba se va a dar. Entonces, en función de eso, volvamos a PAMI. Por favor, Jorgito. ¿Qué podríamos decir sobre el cambio esperado? Que es esto que aparece acá como cambio. Ajá. ¿Qué nos parece? Lo escucho. ¿Qué les parece? Ya vamos. Espérame que estoy en clase, hijito. Ya vamos. Perdón que también vienen llegando mis hijitos. Ahí. ¿Qué opinión les merece? ¿Cómo lo ven? ¿Suena? ¿Se refiere a cambio en los niños? ¿Entendemos? ¿Se entiende claramente lo que va a pasar? ¿Qué opinión le genera? ¿Qué dicen? ¿Qué impresión tienen? Vamos, ¿se entiende? Andrea, tal vez queriendo como decirlo más sintético, Ajá. lo que estamos nosotros promoviendo un cambio es en el derecho de participación activa de los niños y niñas en espacios políticos de toma de decisión. Eso es el nudo, digamos, del cambio. ¿Y eso en dónde? Por eso Jorge hablaba de 3 ámbitos. En el ámbito nacional, a través de sus aportes a las reformas de una nueva ley PINA, que de alguna manera refleje que la vida de los niños cambió y que el marco legal guatemalteco cambió de cuando se ratificó la convención, cuando se elaboró la ley PINA. Ha habido cambios importantes, relevantes, como solo por citar un ejemplo, la ley de adopciones, ¿verdad? Hay elementos de institucionalidad que no está incluida en la ley PINA y que amerita que se haga una reforma
en donde los chicos y las chicas tienen mucho que decir porque son los más afectados. Pero también lo queremos hacer con garantes. ¿Con qué garantes? ¿Verdad? Principalmente con la gente del Congreso. Y con cogarantes es con la gente de las redes de sociedad civil, que tienen mucho que aportar porque nosotros sufrimos las consecuencias, por ejemplo, en materia de protección, que el marco legal no esté actualizado. Otro tema es, por ejemplo, el tema de la migración. Muy poco se visualiza en la ley PINA y en la propia convención sobre el tema de la migración. Entonces, por eso decimos que tiene que estar armonizado a su realidad, pero también a otras leyes vigentes. Pero insisto, que aquí el cambio es, los chicos participan activamente en ese ámbito nacional, en el ámbito municipal, en donde hacen aportes al cumplimiento de las políticas públicas, de las auditorías sociales, ¿verdad? Como herramientas de planificación y gestión de recursos a favor de sus derechos. Pero también a nivel comunitario, sobre todo porque los chicos y las chicas pueden interactuar con alcaldes auxiliares, con COCODES, con algunas comisiones específicas como la Comisión de Agua, en algunos temas de protección integral y especial, y cómo los chicos pueden tener la capacidad, con su participación activa y protagónica, de poner su agenda de protección con estas autoridades, incluso con sociedad civil a nivel comunitario. Entonces, un poco, eso es como barajado el cambio, realmente apunta al derecho a la opinión, a la participación, a la expresión de manera organizada de los chicos y las chicas, en conjunto con garantes y con cogarantes, ¿verdad? Y la influencia en la toma de decisiones, ¿cierto? Súper, muchas gracias por la explicación. Mi pregunta es para los compañeros. ¿Esto es claro? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Sin miedo, sin temor, estamos aquí para conversar, para ver. ¿Es para ustedes el cambio es claro? ¿El cambio esperado? Que están así, ¿se entiende, no se entiende? ¿Es claro para ustedes o no? ¿Nadie se quiere tirar una piscina? ¿Qué dicen? ¿Se entiende lo que quieren hacer los compañeros, Kenia? ¿Qué opinas tú? Quizá en la parte, bueno, cuando estaba leyendo esa unión, después de la coma, cuando dice cogarantes y luego proponen y gestionan mejoras al marco normativo específico de niñez. Entonces, en ese sentido, quienes van a hacer esas propuestas, entiendo, son garantes y cogarantes. Y los niños. Y acompañadas por los niños, ¿verdad? Los tres, ¿cierto? Quizás solo eso. Porque, bueno, por ejemplo, me queda totalmente claro desde cuando dicen desde niñez, NNA, en su calidad de titulares de derechos, participan activamente en espacios políticos en los que conjuntamente con garantes y cogarantes, tal vez por cuestiones de redacción, para cómo lo leemos y por lo de la coma, quizás, y en lugar de espacios políticos, quizá incidencia política, o no sé si es lo mismo para ellos. Y luego lo de las políticas públicas municipales con el enfoque de derechos, pero como ya Mireia pues ya nos dio pues una explicación amplia de qué era lo que quería con respecto a ello. Ya, muy buena observación, ¿cierto? Aquí, o sea, tú te haces la pregunta, en el sentido de que participan de los espacios políticos, ¿es lo mismo que hacer incidencia? ¿Sí? ¿Ya? Súper, muchas gracias, Kenia, muy bien. La verdad es que este es un cambio esperado bien clarito y para un tema que es complejo, que tiene que ver con el cómo hablamos de la incidencia desde una perspectiva de enfoque de derechos, donde el protagonismo de los niños se observa, ¿sí? Muy bien. Ahí podemos tomar opciones que van a ir, que son como de pulir y que tiene que ver con el entendimiento que el propio equipo tenga, ¿cierto?
si tenemos claro que el marco normativo específico de niñez es la ley Pina, podemos ser explícitos en decir la ley Pina, ¿cierto? Si es que ese es el marco. Si son otros, entonces, o si son varios, podríamos hacerlo, pero si queremos ser aún más concretos y directos, podemos hacerlo, ¿sí? Queremos oír la opinión de tus hijos, saber qué opinan. Tiene aquí el... Hola. Aquí está la Hola. Mireya saludando desde Guatemala. Mira, a ver cuándo está la Mireya. Ahí está la Kenia. Hola. A ver la Mireya. Mira, que te está diciendo hola ella. Ahí está. Hola. Hola. Aquí está el Diego. Y ahí está Jorge, están todos. Para que se le quite la armonía de los monstruos con los que estás hablando. ¿Quiénes son estos que me quitan la atención, malvados? Sí, cabal. Sí. Precioso Oye, tu nene. El Dieguito está con 7. Está con 7. Viene llegando de un funeral de una mamá de una compañerita, fíjate. Horrible la vida. Qué pena. Dura. Sí, pero llegaron bien, así que estoy tranquila yo también al verlo. Y qué interesante, a mí personalmente me gustó mucho la redacción porque era un desafío. ¿Puedes ponerla de nuevo? Es un desafío porque es un proyecto de incidencia política que tiene 3 niveles, ¿cierto? Y que está poniendo foco no necesariamente en que haya mejoras en los sistemas de protección, porque quizás eso es algo que no se logra en 5 años, ¿cierto? Pero que lo que se logra es, lo que se espera que se logre es que se proponen y gestionan mejores en el marco de la ley Pina, las políticas municipales y la protección a nivel comunitario, ¿cierto? Las acciones comunitarias de protección integral. ¿Sí? Entonces, pareciera ser detalle más, detalle menos, que hay uno como de golpe de imagen sacamos la foto. Eso es como lo que tendríamos que preguntarnos. Con el cambio esperado tenemos la foto clara, ¿sí? Y luego viene la parte interesante de los dominios, ¿cierto? Muy bonito, yo encuentro que quedó muy bonito el cambio, que quedó bien planteado ese énfasis en decir queremos que esta armonización, esta actualización de la ley Pina sea un proceso de incidencia participativa donde los niños, las niñas, los cogarantes y los actores vinculados trabajan conjuntamente para estas mejoras. Eso es lo que queremos. Que haya una... Ahora en los dominios conversemos un poquito. Los dominios nos tienen que ayudar a cumplir los cambios. Me parece también que es interesante siempre todos tener en cuenta que los dominios los podemos estructurar estratégicamente de distintas formas, ¿sí? Está enchufado ya, mi amor, perdón, en la pieza. En mi pieza... Ya, ahí te lo van a dar. Tranquilidad, tranquilidad. Tenemos que preguntarlos si son suficientes y necesarios. Entonces yo les diría, ojo, a veces son relaciones entre actores, a veces son niveles que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en la primera, me preguntaría, ¿el actor son los niños, niñas, adolescentes? ¿Van a ser organizaciones de niños? ¿Van a ser gobiernos escolares? ¿Quién es ese actor, niñez? ¿Son niños sueltos o son niños organizados? ¿Sí? Esto es bien interesante porque nos va a ayudar les va a ayudar cuando ustedes estructuren la lógica, ¿sí? Esto significa que son niños que se van a hacer, que van de organizaciones que ya existen, de organizaciones que se van a crear, con organizaciones que han sido legitimadas en estructuras, por ejemplo, estudiantiles, a lo mejor no, porque eso no está todavía, digamos, total 100% activo, ¿sí? Entonces, sugeriría que le dieran una vuelta. Y lo segundo es que en relación a la forma que está planteado ese primer dominio, está muy claro cómo van a lograr la construcción de la propuesta, pero esa parte que tienen acá sobre gestionan mejora, o sea, lograr, una cosa va a ser la propuesta, y otra es mandar la propuesta con un oficio y pedir que se revise, y otra es, como ustedes dicen, gestionar esa propuesta, o sea, que sea oída, que sea discutida, que se genere opinión pública, que diga, mira, este es un tema, que hay movilización para meter eso en la agenda, ¿sí? Entonces me queda claro que ahí aportan a la construcción de la propuesta, o aportan, o construyen la propuesta, ¿sí?
no sé si aportan o lo que van a hacer es elaborar o dar las indicaciones para la armonización, ¿sí? Pero me queda suelto esta otra patita, ¿cierto? Que tiene que ver con lograr que se gestionen efectivamente, ¿sí? Entonces, elaboran la propuesta y una estrategia para lograr que sea discutida, que sea considerada, que se reglamente, o que se, no sé, que se... Se los dejo ahí como para darle una vuelta. La Kenia levantó la mano. ¿Qué te surge, Kenia? Solo para anunciar que ya tarjeta verde, nos quedan 2 minutos. Ah, ya, súper. Entonces yo diría, mira, termino aquí rápidamente mientras ustedes terminan de darle una vuelta. Y lo otro que me pareció que también sería interesante, en el nivel comunitario, preguntarse si son los adolescentes, primero, son los adolescentes y jóvenes, o son sus organizaciones, ¿cierto? Primero precisar el actor, porque cuando trabajamos en incidencia política, tenemos que ver cuáles son esas estructuras, ¿sí? Dice, impulsan acciones de protección especial en la agenda en los espacios de toma de decisiones a nivel comunitario. Son estas organizaciones que impulsan, hay algunas estructuras, están pensando que trabajan en las mesas de protección, en algunas instancias. ¿Cuáles son esos espacios de toma de decisiones? Es que van a ir, sí, es como, quizás como precisar un poquito más en lo comunitario, dónde está hacia dónde va esa agenda. ¿Sí? Porque claro, pueden ser agendas que van desde los gobiernos escolares hacia los espacios municipales. Aquí Kenia dice, redes juveniles, son mesas de diálogo, son los consejos infantiles, cada país tiene su estructura, ¿cierto? En Honduras hablarían de las mesas de protección, ¿cierto? Ajá. Y que además están reglamentadas y hay actores que se sientan, pero sabemos que en Guatemala no es así. Entonces, quizás esos dos elementos para terminar de pulir este ejercicio. Eso diría yo, pero súper bien. ¿Quieres contar rapidito lo de las vías para que veamos cómo van? Perfecto, muy bien. Tienes razón que aquí Aunque la Kenia ya me está mirando feo. Me descuentan a sí, mí los dos. No lo es vamos a hacer así. cierto. Pero tiene razón, aquí lo dejamos abierto a adolescentes y jóvenes, pero aquí sí pusimos grupos. Entonces, Claro, abajo hay hablan que, de grupos, claro. hay que Por eso mejorarlo, mismo. sí, exacto. Voy a comenzar de abajo, un poco los grupos de chicos y chicas en determinadas comunidades de la ciudad capital, donde el tema de protección, el tema de violencias es fuerte, ahí es donde estamos pensando trabajar, ¿verdad? Entonces esos grupos de chicos tienen que hacerse informarse en temas políticos para su participación. Si al final este cambio ocurre, entonces los mismos grupos participan en espacios de formación de manera permanente y no lo abandonan, ¿verdad? Eso es una cosa así. A partir del proceso de formación es que después ya los chicos o los grupos de chicos se vinculan con esos espacios de los que estábamos hablando, ¿verdad? Espacios de toma de decisión, ¿verdad? Espacios comunitarios de toma de decisión. Luego, después de ese cambio, es que los grupos de chicos y algunos actores de sociedad civil o cogarantes o líderes comunitarios elaboran propuestas conjuntas de protección integral y especial de niños para la niñez y adolescencia cabalmente en sus comunidades. Luego, a partir de esto, es que el cambio inmediato superior es que grupos de chicos en conjunto con cogarantes presentan y gestionan esas propuestas en el ámbito comunitario frente a esos espacios de toma de decisión, ¿verdad? Y si al final esto pasa, las autoridades de esos espacios de nivel comunitario proponen cambios a esas propuestas que presentaron los grupos, emiten resoluciones de aprobación o de implementación para garantizar, digamos, esas acciones. Y por último, los grupos de chicos y cogarantes acompañan esa implementación de las propuestas que promueven la protección integral. Esa es un poco la línea de las vías de cambio. Ajá, ajá. Súper. Qué importante tener las líneas de cambio. Las leemos así para entender la lógica, pero siempre las vamos construyendo desde arriba. Ahí al escucharlo, por lo menos a mí me pasó que
me hizo pensar si el dominio es que los chicos están organizados inciden en el espacio local, o si además, al estar pensando en que trabajan con los cogarantes y que se forma, eso también es insumo para el trabajo de armonización local. Ajá. Entonces, si el dominio de cambio no tiene que ver también, o no tendrá que ver también con generar capacidad en los cogarantes para trabajar con los niños, ¿sí? Me hizo pensar ahí en un cambio que ustedes dicen, bueno, aquí esperamos que los jóvenes con los cogarantes presenten las propuestas. Entonces, ¿qué esperamos? Podría ser, se espera que las organizaciones de adolescentes y jóvenes impulsen acciones de protección con el respaldo de los cogarantes, ¿cierto? Y precisando en estos espacios de decisión, y aporten a la revisión o el ajuste. No sé si lo están pensando así como en doble vía, o son otros chicos los que van a participar en las ideas para mejorar la ley Pina. Les cuento eso porque ahí, claro, a veces hacerse esas preguntas les ayuda como a ajustar la estrategia, ¿sí? Sí, tienes razón. Digamos, aquí en lo nacional, por eso puse aquí caracterizar mejor, porque efectivamente nosotros estamos pensando en trabajar con un tipo de chico, un tipo de organización nacional que hay. Bueno, nacional es, digamos, como intermunicipal, pero de diferentes regiones. Nacional sonaría que son todos, pero digamos aquí, en lo municipal, estamos tratando de ubicarnos en determinadas regiones donde nosotros hemos impulsado estas políticas públicas, ¿verdad? Y en Ajá. lo comunitario es que estamos hablando de algunos digamos, como lugares o periféricos o rurales, muy rurales de algunas regiones donde la violencia es muy fuerte. Entonces son tres tipos de chicos, digamos, ¿verdad? Tres tipos de grupos y de chicos. Entonces sí, quizás hay que precisar mejor eso para que se entienda mejor. Súper, pero como la idea de eso, uno lo vuelve a leer, lo conversa, lo va dialogando con el equipo, y entonces Ujú. podemos ir como puliendo. ¿Sí? Y lo De otro que acuerdo. quería comentar en el dominio municipal, que me pareció interesante cuando lo leíste y lo explicaste, cuando dijiste abiertos al diálogo y explicaste abiertos al diálogo. A veces cuando uno se detiene a explicar algo, ya es señal que podemos decirlo, necesitamos decirlo más concreto, ¿cierto? Ajá. Entonces, a lo mejor que implementan o planifican sus políticas, utilizan las políticas o planifican sus políticas, implementan sus políticas incorporando las demandas, las necesidades que surgen de los actores. Algo así dijiste como de que incorporan, ¿cierto?, a las demandas, las necesidades, las exigencias que surgen desde lo local. Y ahí ya entonces te conecta con lo que estás haciendo en el 3, ¿cierto? Ujú. De Súper. acuerdo. Lo voy a poner ahí como idea para que después miremos cómo lo redactamos de otra forma, ¿oíste? Sí, claro, Yo claro. Ahí, tengo, yo tengo una duda ahí. A ver, esa es una duda pensando que la teoría de cambio es la base para la próxima planificación, ¿no? ¿Cuánto nivel de detalle se pone? Porque a veces cuando uno se compromete con ciertos espacios, quedas amarrado a esos espacios desde tu planificación. Y entonces muchas veces el contexto cambia tanto que, por decir algo, nosotros estamos pensando trabajar en lo nacional con la CODENAG, que es esa comisión de niños y niñas que están asociados en varios municipios del país, pero a lo mejor a la hora de la hora no. O que en lo municipal estemos tratando de trabajar con un espacio departamental en Sololá, por ejemplo. Y que si lo planteamos desde el principio tan específico, nos amarra. Esa es una duda de cómo sería lo más conveniente plantearlo. Sí, es una súper buena reflexión esa, porque claro, a veces uno dice, sí, esta es, y resulta que no, no va por ahí, se cerró, ajá, ya tuvieron esa experiencia en el proyecto anterior, ¿cierto? ¿Qué es aconsejable? Digamos un punto
no sé si un punto medio, pero un punto claro que caracteriza al actor, ¿cierto? Si decimos que vamos a trabajar con niños y niñas adolescentes, da la impresión que son niños, niñas y adolescentes del que venga. Si decimos que son redes de organizaciones juveniles, o sea, de niños y niñas, digamos, conformadas, a lo mejor podemos pensar en esa y en otras eventuales que podamos identificar o que puedan emerger y que no hemos contactado, o que podamos identificar en el camino, ¿sí? Ahora, cuando pensamos en los espacios de toma de decisiones, ahí ya tenemos los espacios de toma de decisiones que en general están enmarcados por lo que permite la política pública o por las instancias que son alternativas. Entonces podemos hacer el ejercicio de nombrarlas, ¿cierto? En espacios en la agenda, en los espacios de toma de decisiones a nivel municipal, ¿cierto? O en el del municipio, ¿cómo le llaman ustedes a la si es que estamos hablando de las políticas municipales, ¿cierto? Si hay un consejo, una alcaldía, o sea, una alcaldía a cargo del tema. Entonces, a lo mejor no necesariamente ponerle el nombre de la red de jóvenes, pero sí nos interesa aquí que se entiende que están trabajando con organizaciones juveniles, con representaciones en distintas regiones. O con redes juveniles existentes, ¿cierto? O con grupos, organizaciones juveniles o adolescentes que puedan ubicar. ¿Sí? Sí. No sé si les hace sentido, pero yo diría que acuerdo. como la idea de caracterizar es decir, bueno, nos ayuda en la estrategia, o sea, porque si yo digo voy a trabajar con los niños en general y voy a construir organización infantil, voy a contribuir a promover esa organización infantil, va a demandarle una cosa a la vía. Otra cosa le va a demandar a la vía si es que tenemos que trabajar a lo mejor ya con ciertas redes existentes o que están trabajando en ciertos procesos o que ya son organizaciones como tal, con identidad propia. Más, sí, suena como a perfil, ¿verdad? Hay que crear como un perfil del actor Quizás que esa es una nosotros buena palabra, necesitamos ¿sí? para eso, ¿verdad? Ujú. Sí. Yo creo Pues, que ahí se entiende mucho mejor. Muy bien, le damos un aplauso a Pami, le damos un aplauso a Pami, muy bien, van súper. Está súper interesante. ¿Quién sigue? ¿Quién dijo yo? ¿Sí? Nos vamos acá, nos vamos para Honduras, nos vamos a Los Bordos, San Pedro de Sula. Nos comparten pantalla y aquí vamos. Bienvenida a Honduras, Andrea. Ay, qué Y compañera, nostalgia. y compañera. Ay, sí. Bueno, como nosotros estábamos como en la parte de los cambios esperados y lo de los dominios de cambio, antes de eso, pues no sé si logró recibir al final en lo de la plataforma el archivo. También lo mandamos al correo y sí lo mandamos ayer también, entonces no sé si en algún momento le llega el correo. También le escribimos preguntándole porque sí hemos tenido como dificultades tanto con el correo y en la plataforma a nosotros nos aparece como subido el archivo. Pero de manera general, esto es lo que trabajamos ya con algunas de las observaciones que nos habíamos presentado en el último encuentro con respecto a lo de los cambios esperados, que los podemos como ya ir leyendo. Claro que sí. ¿Quieres leer tú? Los cambios esperados en los niños, niñas y adolescentes es un desarrollo de ambientes familiares seguros, estables e integrales, estabilidad emocional y entorno social que esté de acuerdo al desarrollo por etapas. Esto también implica que sus habilidades de interacción y aprendizaje estén fortalecidos en los diferentes ambientes cotidianos. Los espacios requieren promover la prevención y reducción de múltiples formas de violencia para que sean seguros y ser reconocidos como agentes de cambio que lleven e incentiven relaciones libres de violencia. Ya. Paremos ahí porque aquí tenemos el párrafo donde deberíamos sacar el cambio esperado, ¿cierto? Súper. Comentemos. El cambio esperado, acuérdense, siempre es uno, ¿ah? Eso es importante. Es un párrafo donde reflejamos, esta es la foto que queremos ver en la situación de los niños aquí en Los Bordos, ¿sí? Esta es la situación, esto es lo que queremos ver. Ustedes dicen niño y niña y siempre lo planteamos como algo que sucede, ¿cierto?
y tratamos de hacerlo como con esquemitas porque eso nos va a ayudar como a ir visualizando, pero a partir de lo que escribimos vamos identificando, ¿sí? Niños y niñas, dicen ustedes, ¿cierto? Aquí tendríamos que agregar de dónde, y si es cierto, de los bordos. Ajá. Se desarrollan en ambientes familiares seguros, estables e integrales, con estabilidad emocional y entorno social que esté de acuerdo al desarrollo de sus etapas. Se desarrollan, ¿cierto? Los niños se desarrollan en ambientes seguros, estables e integrales que generan estabilidad emocional, ¿sí? Y un entorno social que esté de acuerdo al desarrollo de los niños, ¿sí? Aquí tenemos una idea. Cuando tenemos una idea que habla del contexto, tenemos que decir, ok, tenemos una idea del contexto, pero necesitamos ver en el cambio en los niños. Entonces podemos preguntarnos si los niños están si los niños de los bordos, ¿cierto? Que se desarrollan en ambientes familiares seguros, estables, integrales, con estabilidad emocional, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a ocurrir con los niños? ¿Cuál es el cambio que quieren ver en los niños? ¿Qué me dirían las compañeras de casa? En primer lugar, que ellos se sientan protegidos en su entorno. Perfecto. Lo vamos a anotar. Sí, entonces ahí hay una idea, ¿sí? Entonces los niños de las comunidades de los bordos en San Pedro de Sula están más protegidos frente al abandono y las violencias, ¿cierto? Que eran los temas que vieron en el ACDN. Aquí me sirve mi ACDN, ¿qué vi? ¿Cuáles eran las problemáticas? ¿Sí? Y las, que se desarrollen también en espacios para la formación como de grupos de protección a nivel comunitario. Ya, y si pasa eso, pero eso que se desarrollan en grupos de protección a nivel comunitario, ¿cuál es esa, a qué se refiere esa idea? Son los espacios seguros. Ya, entonces niños y niñas, vamos anotando las ideas. Niños y niñas de las comunidades de los bordos en San Pedro de Sula están más protegidos frente a las violencias, ¿cierto? ¿No va a estar anotando en un papel o acá en el...? Para ir viendo, si quieres puedes... o abre otra hoja, podemos poner, abre otra hojita, así vamos tomando nota. Porque la idea es que podamos construir un párrafo, y a veces uno escribe una idea y como pasa aquí, como que nos referimos a lo que está pasando en el entorno del niño. Pero si pasa esto en el entorno del niño, ¿qué vamos a ver en los niños? Vale, los niños y las niñas, adolescentes de San Pedro, de los bordos de San Pedro de Sula, están más protegidos frente a la violencia. Dale, eso. Pongámoslo ahí entre medio. Esta es una forma que nos puede ayudar como a ir, a partir de lo que vamos construyendo, ir puliendo el cambio esperado. Si lo que nos pasa es como lo que aparece aquí, que hablamos del entorno de los niños, pero no lo que pasa en los niños, le preguntamos al entorno. Si los niños están en ambientes familiares más seguros, más estables, con estabilidad emocional, ¿qué vamos a esperar? Los niños están más protegidos frente a las violencias. Frente a las violencias. Sí, bueno, la idea es que no hablamos en los dominios hablamos de lo que se necesita para lograr esto. Aquí está, en el cambio esperado, queremos una frase que hable qué pasa con los niños. ¿Qué más vimos en el ACDN que era un problema? Que era una problemática que estaba afectando a los niños de los bordos. En ese lindo ACDN que hicieron ustedes, maravilloso. Bueno. Sería la promoción de valores y paz dentro de los centros educativos. Y eso para... Y lo creamos siempre, Eva, como en torno a los espacios como de convergencia y acciones múltiples para ellos. Ya, esa estamos hablando de las estrategias, pero si ellos están
tienen valores y espacios de paz en las escuelas. ¿Qué va a pasar con los niños? Bueno, sería como NNA, reforzando sus valores. Ya, refuerzan sus valores, tú decías, pero espérame un poquito, refuerzan sus valores y decía, y generan entornos de paz en su escuela, ¿cierto? ¿Sí? ¿No querrán decir ustedes ahí que lo que esperan que los niños estén más protegidos frente a la violencia en el espacio, en las familias, en la escuela? Sí, porque es como familia, escuela y comunidad. Entonces, bueno, de hecho estaba pensando como en las primeras 3 líneas que tenemos, porque en eso hablamos, es como niños, niñas, adolescentes, y agregando eso de las 5 comunidades de los bordos en San Pedro Sula, desarrollados en ambientes familiares seguros, sería como en ambientes familiares, comunitarios y escolares seguros, Ajá. estables e integrales, y creo que me parece que podríamos dejarlo hasta como, porque sí, allí converse todo Converge, en ¿no? general. Sí. Ajá, es como, por ¿Qué es lo ejemplo, que ya quieren? viéndolo como de manera general. Ya. Ahora, súper importante esto, porque lo que buscamos en el cambio esperado es como sacar la foto. ¿Qué está pasando con los niños de los bordos de aquí cuando termina el proyecto? Es que, ¿qué queremos que pase? ¿Cuál es el cambio esperado con todo lo que vamos a hacer? Que Ajá. se sientan protegidos en esos 3 entornos, desde Ya, la entonces están más familia, protegidos frente a la violencia en la familia, en la escuela y en las comunidades de los y las bordos, ¿cierto? comunidades. Perfecto, entonces aquí donde pusiste en negrito, los niños están más protegidos frente a la violencia en la familia, en la escuela y en la comunidad de los bordos. Perfecto. Ahí lo primero que hacemos es que el cambio esperado es una imagen con respecto a lo que queremos preguntar, que queremos ver en los niños. Y aquí podemos, a veces uno empieza a construir, como les pasó aquí, todo lo que tiene que pasar en el ambiente, que la familia tiene que hacer esto tiene que hacer otro. Perfecto, eso es lo que vamos a llamar en la teoría de cambio los dominios. Vale decir, los cambios que van a ayudar a que los niños estén más protegidos. Uno puede decir, quiero que los niños estén más protegidos, puedo decir, los niños sufren menos violencia, ¿cierto? En la escuela, en la familia y en la comunidad. Son decisiones que ustedes pueden tomar también. Sufren menos niveles de violencia. También yo puedo mirar, ustedes pueden mirar su OCDN y dice, ¿es violencia, todas las violencias? ¿Hay una violencia que requiere una atención especial? ¿Qué les decía el ACDN? Bueno, algo que sí hablábamos era como la protección frente a la violencia o frente a lo de la migración, lo del rapto, lo del abuso y lo de gestión de riesgo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Por lo del lugar donde ellos se encuentran. Perfecto. Entonces, interesante porque el ACDN les puso violencias que son violencias. Y hablamos ahí también de, bueno, lo de la estabilidad emocional y entorno social, lo veíamos como desde el sentido como, por ejemplo, si en familia, si en la casa no se sienten seguros, entonces ya su estabilidad emocional cambia, ¿verdad? Entonces el entorno social lo mirábamos como desde la parte de la comunidad y también con lo de los otros compañeros con los que ellos se relacionan. Pero, dice, hay que ver la foto. Eso, hay que pensar en esa foto. Los niños de los bordos reducen o sufren menos violencia o están más protegidos. De ahí ustedes pueden ir puliendo después. Sufren menos violencia y riesgos de explotación, ¿cierto? Me dijiste, a nivel familiar, escolar y comunitario, ¿cierto? Sí. Y, eh, están, están más protegidos frente a
situaciones de riesgos y desastres. Entonces, uno necesita, esto nos ayuda mucho a tener en cuenta de que para ir construyendo esto tenemos que puro hablar nomás. Uno va hablando, va disparando al aire, ¿cierto? Y entonces a medida que se va conversando, uno va como captando las ideas, ¿sí? Entonces, podríamos tener un cambio esperado, como la foto. ¿Qué es lo que queremos ver al final del proyecto? De los niños de los bordos sufren menos violencia. Y aquí podemos poner violencia, describir cuál es violencia, siento dejarlo entre paréntesis, a nivel familiar, escolar y comunitario, y están más protegidos frente a situaciones de riesgo y desastre. Súper, la foto quedaría más o menos clara, uno dice, sí, está más o menos clara. Ajá, déjame mostrar aquí la pantalla. Ok, Ahora, tenemos, bueno, quizás como niños, niñas, adolescentes de las 5 comunidades de los bordos de San Pedro Sula, desarrollados en ambientes familiares, comunitarios y escolares seguros, siendo más protegidos frente a la violencia psicológica, riesgo de desastres, desintegración familiar, inmigración. Pues, tal vez. Niños de las 5 comunidades de los bordos de San Pedro, ¿sí? Niños de San Pedro de Sula, desarrollo, ¿cómo esto? En San Pedro de Sula, desarrollo de ambientes familiares, comunitarios y escolares. Desarrollados en Ajá. ambientes familiares. ¿A qué se refieren con eso de desarrollados en ambientes familiares? Ahí también cuando va surgiendo esto uno puede ir preguntando, ¿cierto? Ajá. Raquelita, tú también puedes ir metiendo la cuchara. ¿Sí? ¿A qué se refieren con eso? Porque uno puede decir, a lo mejor, eso es lo que necesito para que los niños estén más seguros y protegidos frente a riesgos de violencia, explotación sexual y comercial, rapto y abandono, ¿cierto? Ajá. Los puedo poner, sintámonos en la libertad, ¿cierto? Ajá, están más seguros y protegidos frente a... que es un poco la imagen que ustedes tienen de qué pasa con los niños de los bordos. Las papás migraron, sé que empiezan a quedar solos, sin red de protección, no al cuidado, ¿cierto? En condiciones de mucha pobreza, en un contexto de mucho riesgo. Entonces, la explotación sexual, la explotación comercial, los raptos, el tráfico humano, ¿cierto? Se favorece mucho porque los niños están solos. Ajá. Entonces podemos decir, los niños y niñas de los bordos están más protegidos frente a situaciones de violencia, ¿cierto? Asociadas a explotación sexual, laboral, rapto. Yo entiendo muy bien, yo entiendo lo que ustedes quieren decir con esto, que tienen ambientes familiares, o sea, que están más protegidos, ¿cierto? Que como los papás migraron, yo lo sé porque les escuché en el ACDN, ¿cierto? Los papás migraron, están todos migrantes, los niños empiezan a quedar solos con los abuelos o al cuidado de los vecinos, no sé qué. Los niños quedan muy solos, quedan muy sueltos. Y entonces están muy expuestos a la violencia y la explotación sexual, comercial, trata, tráfico, rapto, ¿sí? Ese es el drama, es un tremendo drama. Entonces es súper bueno que la foto quede con eso. Los niños y niñas de los bordos se desarrollan en ambientes más seguros, ¿cierto? Y están más protegidos frente a la violencia, la explotación, ¿sí? La explotación sexual o laboral, rapto. Y también cuentan con espacios de seguros para la... espacio está más protegido frente a situaciones de riesgo y desastre, ¿sí? Entonces, podemos tener, déjame compartir,
Perdimos a Andrea. No se le escucha, Andrea. Uy, me muteé, perdón. Mira, entonces yo sola me automuteo. Me autocensuro. Ujú. Entonces, súper. No hay que tenerle miedo a esta cuestión como que uno dice, estoy confundida, ¿seré que estoy confundida? Nos vamos preguntando, ¿qué queremos decir? Entonces podemos ir escribiendo varias versiones, podemos decir, ya, cambio esperado. Los niños de los bordos sufren, decíamos, se desarrollan en ambientes familiares que los protegen de la violencia, la explotación, raptos, Abandono por migración y riesgo de raptos, desastre. abandono por migración, y podríamos decir están más protegidos frente a situaciones de riesgo y desastre. ¿Ya? Nos escuchamos, vamos hablando, nos vamos preguntando qué queremos decir, pero ya, ¿de qué se trata? Esto a punta de conversa, no hay que tener miedo a hablar, no es como que me va a salir la frase perfecta de un tirón, ¿sí? Entonces cuando estás trabajando con el equipo, van conversando de esa manera y van diciendo ya, a ver, ¿el cambio están los niños? No, estamos hablando del ambiente ya. Si este ambiente se mejora, ¿qué va a pasar de los niños, cierto? Entonces los niños de los bordos se desarrollan en ambientes familiares. Y aquí, de nuevo, te puede surgir una pregunta, por lo menos a mí me surge. Es que, como decían ustedes, ¿es solo un ambiente familiar el que los tiene que proteger de la violencia, la explotación, los raptos y el abandono por migración? ¿O esperamos que estos ambientes también se desarrollan en ambientes familiares y comunitarios que los protegen de la violencia, la explotación, los rasgos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo lo ven? Considero que también sería agregar como ambientes familiares, escolares y comunitarios. ¿Ya? O sea, que todos los esfuerzos se pongan ahí porque esto es fuertísimo. Perfecto. Entonces puedo tener un primer borrador. Siempre uno piensa en la teoría de cambio, tengo un borrador, ¿sí? Tengo un borrador. Entonces inserto, mira, ya le voy a poner un monito, aquí le agrego una forma, voy a agregar un cuadrado y digo, ya, voy a pensar que este va a ser mi primer borrador de cambio esperado. Y ahora nos preguntamos por los dominios. Siempre tengo en mi cabeza mi ACDN, siempre mi ACDN está aquí sobre la mesa, porque esto no es que mecánicamente, ¿sí? Aquí hay problemáticas, hay desintegración familiar, los niños están solos, hay mucha pobreza y están al centro de las más graves formas de violencia que pueden vivir los niños. Lo grafico, los niños de los bordos. ¿Cuál es el cambio? Se desarrollan en ambientes familiares, escolares y comunitarios que los protegen, que las y los protegen de la violencia, la explotación, los raptos, el abandono por migración, y están más protegidos frente a situaciones de riesgos de desastre, porque sabemos que llueve mucho, crecen los bordos, y es un drama, ¿sí? Y entonces nos preguntamos por los dominios. ¿Qué son los dominios? ¿Qué tendría que cambiar en quiénes para lograr esto que está acá arriba? A ver qué habían escrito ahí. ¿Cuánto tiempo nos queda todo esto? Porque nos queda un grupo. Son las... Para que no nos consumamos los grupos. Entonces puedo decir, ya ¿qué habían pensado para lograr este cambio esperado? En los niños, niñas y adolescentes que sean fortalecidos pues en su estabilidad psicoemocional, siendo participantes activos y organizados en el Consejo de Garantía de Derechos de Niñez y en diferentes redes juveniles de las comunidades de los bordos. Vale. Entonces, niños, niñas, organizados para la protección, participan ¿en qué instancia me dijiste?
En el Consejo Municipal Infantil y redes juveniles comunitarias. Ya. Vale, aquí tenemos un elemento. ¿Qué otro elemento sería clave para lograr este de acá? Lo voy a cambiar de color para que veamos que estamos en otro dominio. ¿Qué más? Padres de familia y pues actores comunitarios ponen en práctica acciones de participación y promoción al derecho a la protección. ¿Ya? Y aquí cuando lo tenemos ahí, ponen en práctica acciones para el derecho a la protección. Vale, ¿en qué están pensando ahí? Si le sacamos los títulos, ¿en qué están pensando que están haciendo los padres de familia? Que ojo, que puede que no sean los padres de familia, entonces los cuidadores. ¿Sí? Por ejemplo, en la creación de espacios seguros, tanto familiares como en los centros educativos y probablemente comunitarios, que le permitan el bienestar psicosocial y una integración a nivel comunitario también. En esa parte también pensábamos cómo la sociedad civil se involucra en diferentes acciones en pro de la niñez y adolescencia. Ya, tú dices, algo tiene que pasar. Y también hablamos, por ejemplo, con respecto a los garantes y cogarantes, como acciones de fortalecimiento de habilidades y capacidades, como en ambientes familiares seguros. O sea, desde la construcción de paz, la crianza con ternura, el autocuidado. Vale, tenemos varias ideas, entonces una con los padres de familia, otro con las organizaciones comunitarias, otro con la escuela. Al principio pues tenemos todo el derecho de poner todo, ¿ah? ¿Cierto? Y después podemos, lo que vamos haciendo es ir puliendo. Tenemos la posibilidad de ir poniendo todo. Pero lo que tenemos que lograr cuando decimos el cambio, es decir, ¿qué cambio estamos viendo en los padres de familia, en los cuidadores? Ah, bueno, tú me dices, para que generar estos ambientes seguros, ¿qué cambio veríamos? ¿Qué estarían haciendo? Ajá. Tú me decías, educan sin violencia, o ¿cómo lo llamaste? Crianza con ternura o Ajá. positiva. Son acciones como dentro del buen trato. Ya. Crían con ternura, ¿sí? Eso, por ejemplo, allí era como en primera instancia, pero creo que ya sería como el producto, el espacio seguro, lo que mencionamos la vez pasada de la creación de formación de focales de protección comunitarios. ¿Ya? ¿Qué hacen ellos? ¿Las organizaciones comunitarias? Que sean como un referente para coordinar una actividad de seguridad y protección para el bienestar de niñez y adolescencia. Ya, entonces aquí hay otro cambio que es necesario para lo de arriba. Las organizaciones comunitarias están organizadas en focales de protección, ¿cierto? En focales de protección en temas de riesgo de desastre y violencia, ¿cierto? Sí. Buena, ya. El arraigo comunitario también y el sentido de pertenencia podría ser probablemente. Perfecto. O sea, ya haciendo como otras acciones. Ajá. Y también ¿Y qué tendría que pasar en la escuela, dicen ustedes? el apoyo y seguimiento a centros comunitarios de educación prebásica y básica, probablemente para la realización de actividades de estimulación temprana. Ah, mira, súper, estimulación, tú dices acá en la escuela. Entonces, ¿ustedes lo que esperan es que los niños también mejoren sus condiciones de desarrollo? Entonces ahí podemos ver si es que hay algo que ajustar acá arriba. Pero anotemos esta idea en la escuela. En la escuela. Entonces, las escuelas, siempre tenemos que pensar qué tiene que pasar en quiénes acá abajo para que este cambio que queremos lograr acá esté. A veces empezamos a nombrar algunas cosas y nos damos cuenta, pero que en realidad lo que queríamos acá arriba era esto también.
Entonces, ¿qué queremos que pase en la escuela? ¿Me podría repetir que se me fue la onda? El apoyo y el seguimiento a centros comunitarios de educación prebásica para lo de las actividades de estimulación temprana. Ajá, escuelas desarrollan estimulación temprana en los niños, ¿cierto? Ujú. Y esta es una forma de hacer seguimiento, de protección, el desarrollo infantil, cómo están, ¿cierto? Buena. Entonces, fíjate, todo esto lo hemos ido hablando con preguntas, ¿cierto? Y con respuestas de las informaciones que el equipo tiene en su ACDN, ¿sí? Tenemos un primer dibujo. ¿Qué les quiero pedir? Que lo sigan puliendo ustedes, ¿cierto? Lo sigan puliendo ustedes en función de lo que ya habían tenido y que entonces sigamos trabajando, ¿ya? Pero les quería preguntar, ¿hace sentido un poco lo que va saliendo para ustedes? Sí, de hecho sí ya se tiene como más claridad. No estábamos seguras porque, o sea, sí antes la teníamos como en apartados, como en sección A, B y C, esto se quiere, pero luego al momento de colocarlo como párrafo, entonces tal vez con esa idea de cómo colocarlo como párrafo nos perdimos un poquito, pero sí en cuanto al enfoque central y con lo de las preguntas que usted nos hacía, es como, ¿qué se quiere? Bueno, la protección de ellos, entonces con las otras preguntas de con quiénes o qué hacer o para qué, como había mencionado la otra compañera, son tantas cosas como que uno tiene en la mente de resultado de la SDN que ellos mencionaron. Entonces es como cómo tratar de asimilar en pasos concretos eso para que pues siempre se tome en cuenta. Pero sí, gracias. No, a ustedes. Y es algo normal que nos pasa porque cuando tenemos ACDN tan ricos, saben que Katz hizo un ACDN súper interesante, muy, muy interesante, con mucha información. Entonces, bueno, y tanta problemática que dice, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cierto? Porque, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, si escribiste en párrafos, ya, tomas esas ideas y les vas preguntando a los párrafos, pero súper bueno visualizar. Porque si visualizas, entonces podemos ir pensando, esto nos sirve para acá, estamos dando respuesta, en realidad, ¿queríamos esto o queríamos otra cosa? ¿Sí? Entonces les pido que a partir de lo que ya hicieron y esta forma de preguntarnos, ustedes vayan puliendo y hagan la presentación gráfica, porque la presentación gráfica no es solo para enfermarnos de los nervios con el Word, ¿cierto? Porque es enfermante, ¿sí? Bien comprendida me siento. ¿Cierto? Porque es un cacho, bueno, después uno aprende como con todo, pero al principio es un lío, pero tiene la función de que al golpe de vista no es más fácil que en el párrafo o con el texto pensar. Es claro, estamos hablando de los niños, estos cambios nos llevan para acá, ¿sí? Yo les estoy compartiendo esto ahora mismo en el chat y escuchamos a SJ antes que se nos acabe el tiempo, ¿les parece? Muchas gracias. Oigan, le damos un tremendo aplauso a este proyecto, va a quedar lindo, chiquillas, vamos que se puede, va a ser tan relevante, tan importante, así que vamos con fuerza. Gracias Raquelita, gracias Kenia, y nos vamos a CAS. A SJ, volvemos a casa, nos vamos a SJ. Queridos compañeros de SJ, también en Guatemala, ¿cierto? En Honduras, ya estoy cruzando todos los cables acá, en Honduras. Cuéntenos, pueden compartir pantalla si quieren, o nos pueden contar cómo van. Cuéntenos cómo va la vida. Ok, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, digo, solo yo soy el... No, está Jorge también, ¿verdad? Bien. Hicimos un ejercicio y quisimos ponerlo todo en uno solo, es decir, el ejercicio de los dominios y uno desarrollado. Tenemos nosotros como la teoría de cambio que los NNA de las comunidades metas del programa Comunidades Fuertes se desarrollan en sus diferentes entornos, y pusimos entre paréntesis cuáles eran estos entornos: hogar, comunidad, escuela, y perciben sentirse más seguros, con espacios de participación, igualdad y seguridad. Eso es como lo que queremos nosotros ver de cambios, y
colocamos el término perciben porque sabemos que como proyecto no podemos hacer cambios en el entorno, sino que realmente queremos llegar a los NNA, a sus familias, para que ellos de alguna manera puedan fortalecer esos factores que a ellos les hagan sentir más seguros, aunque de repente igual nuestro ASDN sale que los niños no se sienten seguros. Bueno, partiendo de que el derecho que se está vulnerando es a la protección y desde varios ámbitos, inclusive desde la familia hasta el entorno de la comunidad. Nosotros queremos que los niños puedan sentirse un poco o se sientan protegidos en su entorno, ¿verdad? Y para ello tenemos 4 dominios con los cuales queremos nosotros llegar a ese cambio. Y el primero que tiene que ver con que los NNA fortalecen sus factores protectores. Tenemos el otro que tiene que ver mucho con las familias fuertes y este dominio dice que padres, madres o encargados y los NNA del proyecto Comunidades Fuertes en la colonia Flor del Campo y Nueva Suyapa realizan actividades adecuadas de crianza y de respeto de los derechos de los NNA. Por otro lado, también involucramos a los garantes y en este caso pues queremos garantes sensibilizados, empoderados en la defensa y ejercicio de los derechos de los NNA. Y por último, también tenemos, porque nosotros en el proyecto tenemos socios de comunidades fuertes que son los que replican la metodología de impacto juvenil y de familias fuertes. Creemos que con esto nosotros podemos llegar a ese cambio. Ya, súper. Oye, me gustaría que aquí abriéramos la conversación. Tenemos un cambio esperado, ¿sí? Comentemos el cambio esperado. Ya sabemos que tenemos que poner ahí, cambio que refleje con claridad que se quiere lograr en la situación de los derechos de los niños con el proyecto, a partir, por supuesto, de lo que pasa en esa realidad. ¿Qué podríamos sugerirle, qué les podríamos comentar a los compañeros de ASJ? ¿Cómo lo ven? Quizás el tema de la percepción de alguna manera también debería estar asociado a que efectivamente está pasando en la realidad, ¿verdad? Entonces, si lo perciben, entonces efectivamente están más seguros, ¿verdad? Claro. Entonces, quizás solo dejarlo en el terreno de la percepción suena a vía de cambio más que a un cambio general, ¿verdad? Entonces, quizás cabalmente lo que se busca es eso, que los chicos se sientan más seguros. Entonces, niños de las comunidades del programa de comunidades fuertes, ¿verdad? Yo tengo la impresión que efectivamente se desarrollan en sus diferentes entornos y se sienten más seguros, ¿verdad? Participan más. Es decir, ya dicho, digamos, de manera positiva, porque efectivamente eso es lo que se busca, ese es el cambio que se busca. Y volver a decir, ¿verdad? El cambio es el sueño, aunque sobre la realidad, pero yo vuelvo a decir que es como la esperanza que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con chicos y chicas, estamos trabajando con padres y madres, con garantes y con socios de comunidades. Y si yo veo efectivamente lo que quieren hacer, digamos, como en las vías de cambio, es que cada quien asuma su rol, ¿verdad? Padres protegiendo, garantes haciendo promoviendo los derechos y los socios exigiendo también eso. Entonces, yo pensaría que quizás de una vez habrá que decir, niños de comunidades se desarrollan en diferentes ámbitos, hogares, comunitarios, escuela, y se sienten más seguros participando activamente, ¿verdad? Con igualdad y seguridad. Uh-huh. Esto es todo un tema, porque cuando hablamos desde el enfoque de derecho, lo que se espera es que estén más protegidos. Uh-huh. Porque obviamente uno se puede sentir mejor si es que tienes experiencias terribles donde a lo mejor fuiste maltratado, fuiste abusado y ahora solamente te gritan, ¿no? Obviamente uno va a tener un punto de comparación en su experiencia y puede que se sienta un poco mejor, pero ¿están realmente protegidos? ¿Qué significa desde la lógica de los derechos que están protegidos? Están protegidos significa que hay un entorno que está atento, que están claros cuáles son las señales de riesgo,
de que en caso de existir vulneraciones se da una respuesta, ¿ya? De que los responsables cumplen con su parte, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante que tengamos claro que cuando trabajamos en los derechos buscamos que los niños estén más seguros. No que perciban mayor seguridad, van a percibir, siempre uno puede decir, claro, esto me ayuda en el indicador, yo entiendo lo que van, ¿cierto? Me ayuda en el indicador porque en realidad lograr estos cambios son complejos. Claro que son complejos, pero para allá tenemos que ir. ¿Sí? O sea, no, puedo yo tener una percepción, una comparación de eso, pero, ok, para que ellos estén más seguros, ¿qué pasa en la familia, como dicen ustedes? Y lo ¿qué pasa en esos padres? ¿Qué pasa en esos garantes, cierto? ¿Qué pasa con esas comunidades fuertes que están replicando? ¿Sí? Anita, te escuchamos. Andrea, perdón, Anita, perdón. Sí, la Anita levantó la mano. Sí, disculpe, quizás se vio desde el punto de vista, Andrea y compañeros, que en el ASDN, en esta comunidad se había hecho un ASDN en el 2016 y se hizo una comparación, ¿verdad? De lo que se había encontrado en el ASDN del 2016 con el que se hizo ahora. Más bien en el entorno, hablando ya a nivel comunitario más que familiar, no ha cambiado el problema, ¿verdad? Y vemos pues que más bien ha empeorado el tema de seguridad dentro de esas dos colonias que es donde se está desarrollando el proyecto, que es Flor del Campo y Nueva Suyape. Entonces, quizás nos vemos, así como usted lo menciona, quizás en indicadores nos facilita poner esa pequeña palabra, ¿verdad? Pero vemos la realidad como tal, que realmente el entorno como tal, o sea, a nivel comunitario, no lo hemos podido cambiar. O sea, más bien la percepción de los niños con este análisis es que ha empeorado, ¿verdad? Entonces, quizás eso es lo que nos orilló, ¿verdad? A la redacción de esa manera. O sea, estamos abiertos, ¿verdad? A la representación, ¿verdad? Pero sí quería esa realidad. Y ese es un dato, te entiendo súper bien el punto, porque es como decir, ojo, con un proyecto, ¿a qué es el cambio que puedo apuntar? Puedo apuntar a que en estas colonias de zonas rojas, bien rojas, moradas, donde trabaja SJ, ¿cierto? Podemos apostar que nuestros proyectos generen estos espacios comunitarios seguros. Entonces aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que podemos lograr. Si los niños están, a lo mejor no hay seguridad, pero tienen más recursos de protección. ¿Sí? Porque claro, ahí hay más recursos de protección. ¿Qué son esos recursos de protección desde la lógica de los derechos? Es que identificamos los riesgos, sabemos cómo prevenirlos, los minimizamos, ¿cierto? Y entonces trabajamos desde esa lógica. Entonces podemos decir, se desarrollan en ambientes más seguros a nivel, quizás podríamos decir, familiar y escolar, quizás, y cuentan con mayores recursos para la protección a nivel comunitario, ¿sí? Y qué bueno que traes tu ACDN a la mesa, porque necesitamos esas ACDN, a lo mejor no tenemos proyectos con la fuerza que necesitamos para generar, o a lo mejor es que las estrategias que hemos desarrollado para el trabajo comunitario no nos han servido para allá. ¿Qué nos dice esa ACDN? ¿Podemos hacer algo para ganarle al espacio, para ganar estos espacios, entornos comunitarios más seguros, cambiando la estrategia? ¿Sí? Porque, ojo, para eso tenemos los ACDN, no es que yo tenga un programa que lo voy repitiendo siempre, porque la realidad cambia, se agrava, se complejiza, no sé qué. Entonces, claro, a lo mejor súper bien funcionó un tiempo el programa con buenos efectos, pero ahora, post pandemia y todos los dramas que hemos tenido en el último tiempo, claro, a lo mejor necesitamos otra estrategia, ¿sí? Entonces, hay dos temas ahí para reflexionar. Súper, Blanquita, te veo con la mano levantada. Sí. Sí, Andrea y equipo de ASJ y los demás también.
Es que nosotros, como viendo todo el proyecto 82028, realmente el proyecto no es solo comunidades fuertes. Encierra una serie de componentes que al final el proyecto es factores de protección encaminados pues a esas colonias. Sí, creo que había otra. Claro, estamos trabajando una ampliación de este proyecto. Entonces yo creo que el programa de comunidades fuertes sí es uno de los componentes del proyecto, pero no es todo el proyecto. Entonces, cuando estamos hablando de un cambio esperado, estamos hablando de un cambio esperado de lo que va a ser el proyecto con las diferentes comunidades. Estamos de acuerdo de que comunidades fuertes es parte de un todo, pero no es todo. Entonces, yo creo que ahí hay que revisar esa idea. Y de hecho, comunidades fuertes no abarca lo que es los espacios de participación, igualdad y seguridad. Abarca, creo, participación y más se enfoca al fortalecimiento de las familias, esa relación hijos, padres. Y si bien es cierto, orientado también a las comunidades, pero no tan fuerte como lo hacen dentro de las familias. Por lo menos esa es la metodología que nosotros vemos en el proyecto que se está implementando, excepto de que ya en este nuevo proyecto la panorámica cambia, no tenemos porque el ASDN de este proyecto no nos da muchas directrices o mucha luz para concretizar a dónde se va a dirigir, porque sí hablan de salud, hablan de educación, hablan de protección, pero no sabemos en la revisión que hicimos, que de hecho ya la enviamos, no estamos seguros si esos son los derechos priorizados en el ASDN o están hablando, porque hacen una comparación, es cierto, del ASDN anterior versus este, pero está bien generalizado. Entonces quizás ahí ese cambio esperado, a lo mejor lo están visualizando, me parece, solamente en un componente y no en todo el proyecto. Eso es lo que veo realmente, o quizás no estoy interpretando muy bien el cambio esperado. Vale. Gracias. Mira, aquí hay una reflexión que quizás valdría la pena que la pudieran ver, porque, claro, si un proyecto lo entendemos como una continuidad y estamos trabajando con un contexto, con comunidades, ¿cierto? No solo estamos pensando en replicar una metodología, estamos queriendo saber, bueno, ¿qué queremos lograr en los niños de esas comunidades? Entonces, a lo mejor para clarificar uno podría decir niños de tales comunidades, ¿cierto? ¿Cuáles son esas comunidades y qué queremos que pase? ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces podemos precisar, en vez de decir los niños del programa, haciendo referencia, para que sea también más comprensible para todos. ¿Qué esperamos con los niños de qué comunidades? ¿Sí? Y aquí entonces cabe la pregunta, que revisemos ese ACDN, lo que salió, las orientaciones, las cosas que hacen sentido, y decir ya para estas comunidades de niños, ¿qué cambios son los que valen la pena, son urgentes? ¿Qué derechos son? ¿Sí? Y ahí podemos ir hilando más fino. Y es interesante porque cuando tenemos una información que tiene mucha lógica, ¿cierto? Hay un contexto que ha sido agudizando dramáticamente, y entonces, claro, generar contextos de seguridad en condiciones deterioradas, a lo mejor aparece como más complejo, pero a lo mejor aparece más, o sea, visto desde las estrategias que se ocupaban antes de la pandemia, por así decirlo. Pero ¿qué nos está diciendo esa CDN en relación a cuáles son las problemáticas? ¿Es la problemática de la seguridad? ¿Es la problemática de la violencia? ¿Es la problemática de la desnutrición? ¿Hay violencias específicas que se empiezan a instalar? ¿Cierto?
En Los Bordos era claro, no estamos hablando de una violencia física y psicológica que se da en el marco de la violencia intrafamiliar, estamos hablando de explotación, estamos hablando de rapto, estamos hablando de la exposición a estas violencias, producto de las situaciones de migración y de pobreza que están viviendo en Los Bordos, de eso estamos hablando. Entonces cuando tenemos una teoría de cambio, el cambio esperado tiene que lograr reflejarnos donde de alguna manera estamos, ¿sí? Súper. Y podemos ponernos esas metas, claro, podemos pensar que el cambio, bueno, se desarrollan en entornos familiares más seguros. Ahora, también nos podemos preguntar si se desarrollan en entornos familiares más seguros y escolares más seguros, ¿qué vamos a ver en los niños? Es lo que estábamos trabajando también con CAS. ¿Qué esperamos ver en los niños? Si se desarrollan en ambientes familiares y escolares más seguros, entonces, ¿qué vamos a ver? Ajá. Hay una reducción de determinados tipos de violencia. ¿Sí? Entonces, esa pregunta es la primera que tenemos que hacernos cuando escribimos como diciendo hay cambio en el entorno de los niños. Vale, está bien, los tenemos que generar, los vamos a precisar en los dominios, pero ¿cómo se expresa en los niños si se dan esos cambios? Ah, los niños están creciendo. Es que ¿qué significa eso en esas comunidades? Que tienen seguridad alimentaria, que se reducen los riesgos de explotación sexual, comercial, rapto. ¿De qué nivel estamos hablando? ¿De qué problemática estamos hablando? ¿Sí? O cuentan con las condiciones de seguridad alimentaria que no las están teniendo. No sé, sabemos que ese es un drama enorme que se está viviendo en Centroamérica. ¿Sí? Y en Honduras especialmente, y Guatemala especialmente es para llorarla, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué nos dice? Y entonces aquí vamos precisando. Si nosotros tenemos clara la meta, entonces, ¿cierto? El cambio que queremos esperar, entonces todas nuestras estrategias van agarrando fuerza hacia allá. Por eso que partimos por esto, y no partimos pensando en las acciones, porque acciones podríamos hacer mucho, pero ¿hacia dónde van? Súper, entonces podríamos pensar eso. No sé si algo se les viene a la cabeza, si los niños se desarrollan en entornos familiares escolares más seguros. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué efecto va a tener en los niños? Bueno, Kenia, usted tenía levantada la mano. Sí, quería tener la manita levantada y volvemos contigo, Anita. Diga, sí. Sí, me llamaba la atención, bueno, me llama la atención el segundo cuadrito que tienen en amarillo con respecto a padres, madres de los NNA desarrollan habilidades de crianza bajo el método de amor y límites. Bueno, aquí también lo conocemos como una metodología de escuela para padres enfocado a habilidades y desarrollo de comunicación asertiva, empatía, crianza con amor y disciplina positiva. No sé, tal vez les puede dar como quizá una idea. ¿Te dio curiosidad el método? Sí. Ah, muy bien. Sí, Anita. Sí, no, entonces, como para ir aterrizando, vaya, por ejemplo, si hemos planteado el tema de que a nivel comunitario, sí trabajamos con las fuerzas vivas, ¿verdad? De la comunidad, con la iglesia, con la escuela, con los centros de salud, ¿verdad? Haciendo vedurías, inclusive, que la misma o sea, capacitando a los mismos beneficiarios para que ellos hagan veduría, ¿verdad? Garantizando así el tema de educación de los niños, el tema de la salud, ¿verdad? Y se trabaja otro componente que es familias fuertes, que es precisamente para reforzar ese tema familiar, ¿verdad? En temas de respeto, en temas de buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, quizás ese tema sí medimos el tema del riesgo comunitario, ¿verdad? Porque vaya, por ejemplo,
Algo que nos llamó la atención, que salió en el tema de las consultas que se le hicieron a los niños en el ASDN, es que inclusive de las madres, es el temor que tienen inclusive de que los niños vayan a los centros de recreación que tienen las colonias por el tema de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? Que el vecino, por ejemplo, es drogadicto, venden drogas o están en maras y pandillas, ¿verdad? Entonces ya ese tema, inclusive como proyecto, no lo podemos controlar, ¿verdad? Porque inclusive es de alto riesgo, ¿verdad? Y pues tendremos protocolos de seguridad, inclusive como proyecto, ¿verdad? Cuando entramos a estas comunidades. Entonces, sí, así como usted mencionaba, o sea, quizás enfocarnos en lo que sí nosotros podemos realizar cambios, pues, ¿verdad? A nivel familiar, a nivel del entorno más cercano que ellos tienen, que es tal vez en su escuela, ¿verdad? Que inclusive a los niños que tienen ciertos problemas, ¿verdad? Se les ayuda hasta en el tema escolar, ¿verdad? El programa, en el tema de lectoescritura, porque quizás sus papás no saben ni leer ni escribir, ¿verdad? Entonces, ni siquiera ellos pueden ayudarles en la escuela, entonces el proyecto ayuda en eso, ¿verdad? Y es un problema que persiste más con estos 2 años de pandemia, donde hay un desfase escolar, educativo, ¿verdad? En el país como tal, y tenemos niños que quizás están en 5º grado y no saben leer y escribir, ¿verdad? Entonces el proyecto apoya en eso, ¿verdad? Entonces, quizás como usted lo plantea, enfocarnos en aquellos cambios que sí están en las manos del proyecto, hacerlo, ¿verdad? Y como ir aterrizando en eso, ¿verdad? Oye, esta es una cuestión, gracias Anita, porque es súper importante, esto es súper importante. Hay una, cuando elaboramos una teoría de cambio para un proyecto a partir de una CDN, lo que vemos es que tenemos una lectura de la realidad en relación a los principales derechos vulnerados, lo que está afectando a los niños, las capacidades de los actores, y luego tenemos que tomar decisiones con respecto a qué cambios podemos impulsar con un proyecto que tiene un plazo y determinados recursos y determinadas capacidades del equipo. Entonces aquí la primera cosa que discutimos como grupo, ¿cierto? No es cómo vamos a replicar un modelo de trabajo que ya tenemos, ¿cierto? Sino que ¿qué queremos hacer en estas comunidades? Entonces decimos los niños, o quizás los jóvenes, o quizás las niñas, dependiendo de lo que vayamos viendo, ¿qué cambios queremos ver en ellos que aseguren sus derechos? ¿Qué queremos ver? Queremos ver que mejoran sus logros, superan sus rezagos educativos, ¿cierto? Cumplen los rendimientos que están, cuentan con condiciones de que, o sea, se pueden desarrollar a nivel, cuentan con o sea, están bien nutridos, tienen acceso a la educación, están protegidos frente a situaciones de violencia en su entorno familiar y comunitario. ¿Sí? Y ojo que estar protegido significa que sabemos cómo prevenir, tenemos estrategias para enfrentar, generamos organizaciones generamos una estrategia para decir, bueno, frente a esta realidad que vivimos, ¿cómo me puedo proteger? ¿Cómo puedo actuar para prevenir los riesgos? Ir de a poco educando a la gente y generando una respuesta que permita reparar cuando hay que reparar, actuar cuando hay que actuar, ¿sí? ¿Sí? Pero entonces esto significa que primero tenemos que ponernos bien de acuerdo en cuál es el cambio esperado por este proyecto, viendo la CDN, ¿sí? Y no necesariamente solo como una réplica del modelo de trabajo de las comunidades fuertes o de las metodologías de impacto juvenil. Por supuesto, eso siempre las van a tener a la mano, pero primero hay que decir qué es lo que queremos en estas comunidades, qué es lo que queremos lograr. Que los niños cuentan con condiciones de seguridad y protección que les permiten educarse de acuerdo, digamos, obtener una educación adecuada, de acuerdo al currículum escolar, ¿cierto? De estar bien nutridos, ¿cierto? Y estar protegidos frente a riesgos de violencia X. Ya, eso es lo que queremos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cambios deberían darse en quiénes? Entonces,
claro, a lo mejor los niños fortalecen sus factores protectores y participan activamente en las estrategias de prevención y de defensa. Ah, súper. Los padres de familia, ajá. Y aquí ya entendimos arriba de las comunidades, no tenemos que volver a repetirla porque arriba van a estar, ¿cierto? Crían con respeto, ¿cierto? Crían sin violencia, educan con amor, realizan un acompañamiento educativo, generan un control del desarrollo infantil, no sé, estoy nombrando cosas que podrían estar dentro de eso, ¿sí? Cuando decimos en los cambios, tenemos que tener presente que cuando hablamos de garantes, tenemos que identificar qué garante está haciendo qué cosa. Entonces, si decimos garante sensibilizado, empoderado en la defensa y promoción de los derechos de los niños, es como, wow, lo que debería darse como súper, pero aquí tiene que ser, ¿qué cambio, qué garante nos va a permitir alcanzar eso que queremos allá? Estamos hablando que la escuela hace tal cosa, la escuela adapta sus métodos de enseñanza-aprendizaje para enfrentar las situaciones de rezago, favoreciendo la participación de los niños. Ah, ok, si es que es retraso educativo, por decirte cualquier cosa, ¿sí? Ajá. O las escuelas en conjunto con los centros de padres y los gobiernos estudiantiles establecen criterios para el cuidado mutuo y la protección frente a los riesgos que pueden haber del trayecto de la escuela para la casa, ponte tú, porque ese puede ser un obstáculo para el acceso, ¿sí? Es una forma de protección comunitaria. No es que deje de ser una zona roja, pero ¿qué estamos haciendo? Nos estamos organizando para asegurar el acceso a educación y que los riesgos en la comunidad no afecten, ¿cierto? La llegada, la salida de la escuela, ¿cierto? O minimicen esos riesgos. Lo mismo cuando decimos sociocomunidades fuertes replican la metodología del impacto juvenil, estamos hablando de proyectos de programa en programa, entonces aquí tenemos que sacarnos de la cabeza esto y tenemos que decir, ¿quién es el que está replicando qué cosas? ¿Quiénes son esos socios? ¿Qué están haciendo qué? ¿Sí? En relación al cambio que está arriba, ¿sí? Ajá. Son las escuelas, son las organizaciones de base, son las iglesias, son los medios de comunicación. ¿Quiénes son? Pueden ser actores diversos. No sé si ustedes llegaron a la colita ahí de coincidir. Claro, si tú quieres trabajar en determinados derechos, hay actores que son específicos. Quieres permitir que los adolescentes tengan trabajo, entonces claramente hay otros actores que te aparecen en escena, no solo los que están vinculados a educación técnica o no sé qué del Estado, sino que también pueden aparecer microempresarios, pueden aparecer gente que trabaja con cooperativas, pueden aparecer otros aliados que dependiendo del tema que estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, súper bueno que anoten eso. ¿Qué está haciendo nuestro socio en relación al cambio esperado? ¿Sí? Cuando ustedes dicen, ¿quiénes son sus socios? Ahí dice socios de comunidades fuertes. ¿Quiénes son los socios de comunidades fuertes? Por ejemplo, teníamos, vaya, un ejemplo, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, una iglesia, bueno, no solo es ese socio, pero es un ejemplo. Teníamos una iglesia que replicaba la metodología, ¿verdad? De familias fuertes, por ejemplo. Entonces, ellos replicaban la metodología, tenían reunión con los niños, ¿verdad? Y eso, entonces, esos son los socios, ¿verdad? Ajá. Claro, y a lo mejor podemos decir que si esos socios son organizaciones territoriales, ¿cierto? Cogarantes, ¿cierto? Trabajan o impulsan en sus propios espacios la protección en los niños. Entonces, desde la iglesia cuenta con su política de protección, promueve la protección entre sus fieles, ¿cierto? Pero lo pongo en el cambio de tal manera de que no lo entiendo como una réplica de un modelo, sino que está en función de esa realidad que quieren cambiar en esos territorios, ¿sí? Súper. Bien, qué bueno que entramos en camino porque
esto es normal que nos pase cuando estamos elaborando una teoría de cambio, que necesitamos mucho conversar y necesitamos, como veíamos, hacernos estas preguntas guías. Ya, el cambio esperado tiene que ser un cambio en los derechos de los niños, no estamos hablando de un cambio, ¿cierto?, en que cosas que solo dependen de los niños, ¿cierto? Porque obviamente los cambios en los derechos de los niños dependen de otros actores, los vamos a nombrar en los dominios de cambio, en los grises, ¿cierto? Pero ¿qué cambio queremos ver en los niños? Los niños mejoran su aprendizaje o alcanzan los aprendizajes adecuados a su etapa de formación, ¿cierto? Están bien nutridos y mejor protegidos frente a las formas de violencia que pueden enfrentar en la familia, en la escuela, en la comunidad. Ok, ¿qué vamos a hacer para eso? ¿Qué significa eso en la práctica? No significa que la colonia deje de ser roja, significa que esas comunidades, esa escuela, esos padres de familia, esos actores locales se suman para darle foco a la protección de los niños. ¿Y qué significará eso? Minimizar los riesgos para ir a la escuela, para que puedan tener espacios de recreación eventualmente o no, ¿cierto? Y así le vamos ganando terreno, no es que necesariamente uno tenga que pensar, esta colonia tiene que dejar de ser roja, porque capaz que eso no es algo que nosotros vamos a hacer. ¿Cómo vamos? No tenemos la fuerza para enfrentar a las maras y toda esa red de corrupción que está detrás, ¿no? Pero sí para que esa comunidad se organice, para que le ponga foco a los niños, para que asegure que vayan, que existen condiciones en que puedan ir seguros, pueden haber trayectos con amigos de los niños y las niñas que están pendientes, que sean tránsitos seguros, que no hagan la vista gorda, que estén dispuestos a poner una alerta temprana si es que ven algo en la calle. Podemos hacer cosas, ¿cierto? No es que no podamos. Solo que tenemos que mirar ese contexto para ver qué recursos hay aquí, qué temas son importantes y cómo vamos a movilizar a los actores para que se animen a poner un granito de arena. Muy bien, oye, un tremendo aplauso para SJ. Súper. A SJ, como te preguntaba la Kenia, tienen modelos que han desarrollado trabajo, ¿cierto? A lo mejor ahí, si pueden compartir algunas cosas, yo creo que sería bonito como a nivel de metodología, porque hay mucho material que han desarrollado. Súper, súper. Queridos compañeros. Gracias. No, muy bien. ¿Qué sigue? Les cuento en un minuto lo que sigue. Nos encontramos el día lunes, ¿cierto? Para trabajar en la sesión con todos juntos, donde vamos a conocer un pasito y el último pasito en la elaboración de la teoría de cambio. Y nos vamos a preparar para una nueva sesión grupal, ¿sí? Donde la idea es que tú ya llegues con los ajustes que, a partir de las recomendaciones que te han dado los compañeros, las compañeras, ¿sí? Ya con si teníamos que pulir el cambio, si teníamos que ajustar los dominios, terminar de desarrollar la vía, ¿cierto? Y en esa sesión además como vamos a trabajar el lunes en el paso siguiente, que es la elaboración de supuestos, también hacer un micro ejercicio. Eso para tener una idea de cómo el método se da. Entonces la próxima semana, la idea es que el lunes nos encontramos y el día miércoles, ¿cierto? Tenemos nuestras sesiones de asesoría para avanzar un pasito más, ¿cierto? Y ya terminar de revisar, hacer estos pequeños ejercicios para ir soltando, familiarizándonos con la metodología. Sí, tenemos una asesoría el miércoles y del grupo B en la tarde, y el martes en la tarde. Súper. Entonces el lunes les cuento. Por lo pronto, felicitaciones, vamos tomando forma. Recuerden que hay que puro conversar, esto de puro conversar no es que tenga que sentarme y tener así el párrafo perfecto. No, eso no pasa, no existe. ¿Sí? Necesito mi ACDN, necesito a mis compañeros, necesito conversar, necesito preguntarme, ¿cierto? Necesito a Andrea. Bueno, si quieren, vamos a tener posibilidad también de conversar más amplio, 1 hora entera o un poquito más si necesitamos. Al final, cada equipo tiene un tiempo, tenemos un tiempo de asesoría para centrarnos exclusivamente en tu proyecto, ¿cierto? En tu teoría de cambio. Así que todos esos espacios están. Así que los animo. Y les deseo un lindo fin de semana largo.
Sé que están con días libres por allá, así que descanso, buen descanso. Y espero que les haya parecido bien este espacio. Gracias, Andrea. Muchas Gracias, Un abrazo, gracias. muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a Bye. ustedes, Gracias. adiós. Adiós.